Escuchamos. Bueno, ahí ya voy a quitarle la transcripción. Bueno, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Patricia Teres Villamizar. Yo soy la instructora CENOVA. El programa CENOVA es el programa de innovación y desarrollo tecnológico que tiene que ver con todo lo de investigación y pues como su nombre lo indica, desarrollo tecnológico en el SENA. Soy la instructora CENOVA del Centro de Tecnologías para la Madera y la Construcción, donde ustedes están matriculados en los cursos, confírmenme ustedes, ¿son de multimedia y web? ¿Tecnólogo? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. bueno, esto no quitó la transcripción, ya la quito. Bueno, yo soy ingeniera agrícola de profesión de la Universidad Nacional. Tengo una maestría en Alemania en socioeconomía para el desarrollo rural. Soy también docente de alemán. Tengo una especialización en pedagogía para docencia universitaria en la Fundación del Área Andina de Pereira y actualmente curso mi doctorado en proyectos con una universidad en México que se llama la Universidad Americana de Europa. Fui líder, digamos, profesional de AgroSena durante 7 años en Buenaventura, en el SENA de Buenaventura y en el SENA de Mosquera, Cundinamarca, en el Centro de Biotecnología Agropecuaria. Y pues tengo experiencia docente de investigación más de 14 años, por eso, digamos, las competencias y por eso me postulé a este empleo que actualmente ejerzo estas funciones de investigación. Entonces, bueno, ustedes dentro de lo que tienen que ver en su carrera, está estipulada esta competencia de investigación. Básicamente está dentro de todo lo que tienen que ver ustedes para poder presentar proyectos, diseñar proyectos. Aquí nos vamos a enfocar en esa parte de proyectos de investigación y voy a tratar de, ustedes tienen un material, que ese material es estándar, digamos, siempre está, lo pueden consultar en Sayuna, así que en Sofía Plus en Sayuna. Yo de todas maneras les mando un material al correo electrónico. Después de la sesión también está la grabación en Sayuna que ustedes pueden bajar de estas sesiones en línea sincrónicas, donde básicamente, y como la coordinadora nos hacía énfasis, no es exponerles de primera vez los temas, sino que ustedes ya pues deben leer algo de lo que viene, digamos, para cada actividad que tienen que realizar. En esta competencia básicamente son 2 actividades, 2, digámoslo así, tareas que tienen que entregar. La primera que es esta, por eso la sesión en línea del día de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, la sesión Sí, del día señora. de hoy, obviamente pues les voy a dar algunos fundamentos básicos de investigación, muy, creo que yo digeribles. Yo les paso al correo las presentaciones de todas maneras de esto que yo preparo, pero básicamente es también para, y principalmente para explicarles la actividad que tienen para entregar esta semana. Ustedes saben que hay unas fechas, pero digamos que tratemos de cumplirlas. Esta es muy sencilla, tiene que ver con un mapa mental. Ustedes han manejado mapas mentales en otras competencias, ¿no? O en el colegio. ¿Han hecho mapas mentales? Sí. Bueno, Sí. entonces muy sencillo porque, y ustedes más que estudian también, pues todo esto, ahora hay 1000 recursos. En la época mía, de la época de los Picapiedra, casi que uno era ahí dibujando con Word, pero ustedes ahora tienen muchos programas donde pueden hacer un mapa mental. Buscan en internet, yo ahorita les voy a mostrar uno, pero pues, y la guía lo que trae básicamente, ahorita se las muestro, es cómo hacer un mapa mental, por eso es muy sencillo. La idea es conectar un tema central que tenga que ver, ¿sí? Porque me ha pasado ya con otras fichas que me hacen de un tema que no tiene nada que ver con lo que ustedes están estudiando. Básicamente es algo que a ustedes les llame la atención. Hoy vamos a ver todo lo de cómo se generan las ideas de investigación. Entonces, a partir de eso que yo les voy a dar, ustedes pueden escoger, porque yo les doy la libertad de escoger el tema que quieran, pero que tenga que ver con su hacer profesional. Y en torno a ese tema, entonces van a conectar ciertas ideas en un mapa mental. Ya les voy a decir los parámetros, que básicamente es un diagnóstico que ustedes hacen
por lo que saben y también leyendo, ya les voy a explicar cuando hablamos para poder hacer una investigación, pues tienen uno que diagnosticar quién ha investigado, ¿cierto? Encuentran uno para poder encontrar el problema, uno encuentra el problema y también, pues, bueno, quién ha investigado sobre ese problema, sobre esa necesidad. Y básicamente lo que les resumo ahora antes de ponerles y compartir pantalla, lo que quiere la guía y lo que, digamos, se necesita en ese mapa mental es cómo, a partir de ese concepto, de esa idea principal, cómo se diagnostica ese problema en el área de profesional de ustedes, en lo ambiental, en lo social, en lo político, ¿sí? Si hay algún problema, no sé, de patentes, por decir algo, con algún software, algo que ustedes manejen, que ustedes vean, si de pronto, bueno, me pasaba a mí incluso en el área agrícola, que es tan complejo, porque, pues, les pongo un ejemplo, sacaron todo lo que tenía que ver el comercio virtual, el e-commerce para los productores agropecuarios, pero resulta que es que el problema no era que lo sacaran, y el ministerio lo ponía, nosotros como Agrocena ayudábamos a la gente, a los productores a subir sus productos y les poníamos las fotos y les poníamos todo, pero resulta que ellos no sabían manejar algo básico de computación. No, los productores, de pronto los jóvenes, pero no había como ese apoyo, bueno, faltaban muchas cosas de algo básico. Entonces, por ejemplo, en torno al e-commerce pueden haber muchas preguntas o de los software que ustedes manejen. Ustedes ya encuentran un problema y empiezan como a identificar, a caracterizar. Se supone que esta actividad se llama caracterización del contexto productivo, cómo está en lo político, en lo social, en lo económico, ese problema caracterizado, qué lo rodea, qué lo afecta, ¿sí? Bueno, entonces, ¿me escuchan ahí bien? Voy a quitar la cámara. Sí, señora. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. La pantalla. Estamos acá. A ver. Listo. Bueno. Bueno, aquí entonces tenemos, bueno, para todos los cursos es lo mismo, entonces digamos que básicamente viene, ay, perdón, esta no es story, lo que no era, discúlpenme un segundito. Bueno, entonces, como les decía, a ver, ocultemos aquí esto. Como les decía, básicamente, entonces, les habla del mapa mental, la guía que ustedes pueden bajar ahí. De todas maneras, yo trato de mandárselas al correo, pero digamos que ustedes saben que tienen que entrar a Sofía y bajar el material que está allí. Esto es un Word, listo. Entonces, aquí les explican básicamente cómo hacer un mapa mental, pero como ustedes me dicen que ya saben, básicamente, entonces, qué elementos componen un mapa mental, ayudas que amplían una idea o concepto principal, como yo les decía, el contenido del tema central se puede, normalmente se expresa en un dibujo, donde esa palabra clave, pues está como en el centro, se pueden utilizar dibujos, imágenes, símbolos, de manera de que se mapee, digamos, esa relación entre ellos, se pueden hacer nubes, concentrar, digamos, cosas que tengan que ver del mismo tema, como les decía, y ya vamos a mirar en la guía de aprendizaje qué nos piden, pero básicamente pues hay algo que tiene que ver con lo social alrededor de ese mismo tema, algo que tiene que ver con lo económico, etcétera. Con lo tecnológico, problema que tenga en el área tecnológica, ese problema que ustedes están colocando allí, en el área de estudio de ustedes, y obviamente pues se sitúan palabras claves allí y las ramas o flechas o como ustedes quieran llamarlo, hay muchas opciones, como les decía ya en internet, para poder hacer un mapa mental. Entonces se define el contenido central, se identifica unas características que tengan que ver para poderlas conectar con bifurcaciones a ese contenido central, asociándolas, se pueden usar colores y se jerarquizan, les explica aquí la guía, las ideas con letras, colores, categorías, de manera que se pueda y se entienda
Las ramas principales, pues, digamos, tienen una conexión directa con esa y hay también ramas secundarias que tengan que ver con esas otras a su vez. Hay que unir las asociaciones, ampliar esa afuera, ubicar las imágenes. Bueno, ustedes que estudian esto, pues, obviamente sabrán. Aquí en la guía les dan algunas pautas de herramientas para la elaboración de mapas mentales. Por ejemplo, el iMan Map. Bueno, hay varias ahí que ustedes pueden consultar y básicamente pues este es un ejemplo. Es un ejemplo de un mapa mental, ¿sí? Donde alrededor del tema, ay Dios mío, perdón, alrededor del tema de aprendizaje, ¿sí? Pues puede entonces encontrarse varias características. Aquí este es en general, pero ya les voy a dar las pautas que sí o sí, y asimismo la rúbrica de la evaluación de la actividad se va a hacer que tenga lo que pide la guía de aprendizaje. Pero aquí, por ejemplo, entonces nos están hablando de un tema de aprendizaje que tiene que ver con la estrategia. Piensen que está directamente relacionado, está más gruesito ahí, con la toma de decisiones, con la resolución de problemas, con un asunto central, etcétera, y a su vez tiene otras ramificaciones. Entonces pueden hacerlo así o utilizando pues otra gráfica de mapa mental. Básicamente entonces les piden que para entregar, ustedes saben que lo suben a Sayuna y lo pasan a PDF preferiblemente. Entonces, hasta el domingo por la noche tienen para entregar. Vamos a mirar un segundito acá. Un momentito. Son básicamente muy parecidas. Les voy a mostrar esta. Entonces, en la guía es exactamente lo mismo. Entonces, en la guía de aprendizaje, yo se las mando al correo de todas maneras. Yo bajo los correos ahí que tienen. O no sé si los voceros me pueden hacer el favor de pasarme un listadito de los correos, porque pues igual a mí me toca bajar los desayunos, pero si lo pudieran pasar, así sea en un Word, ¿lo tienen? Los voceros que están, los correos No, de todos. no, señora, al momento nosotros no tenemos la disposición de todos los correos, pero si Bueno, usted quiere, lo comparte con nosotros por WhatsApp y ya nosotros lo compartimos al bueno. grupo, ya que nosotros tenemos un Sí, sí, grupo sí, también lo completo. he hecho. Tienes razón, sí, bueno, listo, hagámoslo así. Entonces, bueno, fíjense en acá, bueno, aquí está entonces, y cuando miramos la guía, entonces esa es la primera actividad, el mapa de caracterización del contexto productivo, y hay una que se hace en 2 semanas, que es la propuesta de investigación formativa, que digamos con esa culminaríamos esta competencia de investigación. Entonces, cuando miramos la que tienen que entregar, que es lo que nos ocupa el día de hoy, del mapa mental, ay, perdón, un segundo, es que no tengo, me toca abrirlo, perdón, no tengo actualizado el PDF, entonces me toca abrirlo desde una, desde, ejemplo, con Chrome. Entonces, ya les voy a mostrar. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, señora, sí se escucha. Listo. Bueno, entonces vamos a la actividad. Entonces, en esta investigación, como les digo, son 2 cositas que tienen que entregar. Esta es muy fácil, muy sencilla, por eso se les da una semanita. Y la otra es la de la propuesta de investigación. Entonces, cuando miramos el mapa mental, entonces nos dice que lo pasen a PDF, definiendo un contenido central, identificando un número limitado de contenido central con bifurcaciones. Bueno, lo mismo que les explicaron allí en la herramienta, pero fíjense en acá. Entonces, muy importante que pongan atención a lo que pide. Entonces, tienen libertad en el tema
profesional de ustedes en hacerlo en lo que quieran, en cualquier problema que tenga que ver relacionado con su quehacer, pero que voy yo a mirar en la rúbrica de evaluación, que hayan caracterizado, que hayan diagnosticado qué pasa con ese problema en lo social y en lo económico. Entonces dice, en aspectos socioeconómicos. Entonces tiene que haber ahí en ese mapa mental algo que hable de cuáles son los problemas también o las causas o algo que rodean ese problema en lo socioeconómico. En lo tecnológico, también tiene que haber otra, en lo tecnológico, o problemas tecnológicos alrededor de ese tema central. En lo político, lo que tiene que ver con normatividad, con leyes, se me ocurre a mí temas, por ejemplo, de licencias, etcétera, de tantas cosas que ustedes deben manejar, o de redes sociales, no sé cómo manejan ustedes eso. Y en lo cultural, entonces, fíjense, tengo yo necesariamente que ver allí lo social, lo económico, lo tecnológico, lo político y lo cultural en ese mapa mental. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Instructora, no entendí. ¿Nos No podría dar un entendí. ejemplo, por favor? Voy a abrir aquí algunas de las evidencias. ¿Listo? Para que entiendan más o menos. A ver, pero una que sea. A ver acá. A ver, ahora que esto sí sea. Miren que me toca abrir. Perdonen. Desde el Chrome. Miren. Aquí lo voy a ampliar. A ver aquí. Entonces, esta fue un mapa mental que me entregaron de otra ficha. Entonces, de ese problema, ellos son de medios gráficos, entonces características del contexto social en el desarrollo publicitario, de publicidad, ya no me acuerdo. Bueno, entonces miró el contexto social y miró los desafíos. Entonces, ¿qué encontró alrededor de esa parte social? Entonces, las nuevas tecnologías alteran como la forma de interactuar con la publicidad, saturación de información, todo lo que tiene que ver, acuérdense, lo social tiene que ver con educación, tiene que ver, obviamente, con toda la parte de salud, de muchas cosas y obviamente pues también de los ingresos, por ejemplo, de las familias, ¿sí? De los comportamientos de la gente. Entonces aquí ya analizó la responsabilidad social y ética como alrededor pues, de eso. Entonces ahí está lo social. Necesidades, entonces las encontró allí. Aquella, por ejemplo, pues lo hizo, digamos, muy entreverado, digámoslo así. Voy a mirar aquí si hay otros que tengan mapa mental. Ay, espera. Me toca abrirlo con Chrome. ¿Esto qué es? Perdónenme. Es que esta es una evidencia. Abrámosla aquí. Bueno. Este es un tema que nada que ver, pero ustedes miran para el tema de ustedes, ¿listo? Entonces, aquí ella hizo como una publicidad para la parte de panadería y entonces encontró alrededor de esa parte de panadería qué problemas había, ¿listo? De ese contexto productivo de hacer pan. Ustedes puede ser de pronto algo de lo de las redes sociales, etcétera. Entonces, empezaron a analizar, a diagnosticar cuáles eran las características tecnológicas detrás de hacer la panadería. Entonces, hornos eléctricos, en la parte de tecnologías de maquinaria, en el caso de ustedes de software, pues de lo que ustedes utilicen allí, las características culturales alrededor de la producción de pan. Entonces, el consumo de pan hace parte de la cultura colombiana, entonces, cómo está caracterizado en lo cultural, en lo tecnológico, en lo socioeconómico. Por ejemplo, aquí, ellos lo aplicaron, pero la idea es, digamos que sea aquí, por ejemplo, en las características socioeconómicas, el producto de consumo es un producto de consumo básico y diario, apto para diferentes niveles de ingresos, todo el mundo lo consume, genera empleo local, puede ser negocio, Bueno, entonces ahí en lo socioeconómico, ¿cómo ven esa producción de pan? Pero pues
digamos que ellos debieron enfocarlo más a la parte de publicidad. Aquí, características políticas. Entonces, Ana, ¿ahí me están escuchando y están viendo? Sí. Sí, señora. Entonces, aquí hay otro Señora. nodo, otra ramita, donde explicaron aquí las características políticas. Entonces, que les decía, lo de normatividad, lo de leyes, en el caso, por ejemplo, del PAN, pues todo lo que son alimentos tiene INVIMA, el registro sanitario, toda esa cosa. Entonces, ellas analizaron aquí, la producción de estos productos está sujeta a regulaciones de higiene, seguridad alimentaria, algunos países, o si ustedes van a analizar de pronto algún producto que tenga que ver con lo de ustedes, que sea para exportación, pues cómo son esas leyes, etcétera, los factores del precio, analizaron ella los mercados, ¿sí? Entonces, esa parte de características políticas y analizaron unas necesidades, pero entonces tienen que sí o sí, digamos que preferiblemente tengan ahí muy identificado esas características. Aquí ella puso pues algunos ejemplos de empresas representativas de la industria panadera en Colombia. ¿Mm? Pero volviendo entonces, no, aquí está, bueno, aquí está, el anexo 1 es cómo hacer un mapa mental, que eso pues ya lo entienden cómo hacerlo. Y, miren aquí un segundito, que esto se me traba acá. Es importante aquí volviendo a la guía que tenga esos aspectos, ¿listo? Lo político, lo tecnológico, lo socioeconómico y lo cultural. ¿Listo? Son súper fáciles. Esto es el tema que quieran que tenga que ver, el problema que quieran alrededor de una problemática que tenga que ver con su quehacer. ¿Listo? Bueno, voy a explicar los fundamentos para que entiendan un poquito más, ¿vale? Sí. Bueno, voy a cerrar acá. Vamos aquí a devolvernos. Ahí. Ir esta presentación. Abrirla con calma. Bueno, entonces, voy a ponerla aquí en... Ay, perdónenme, voy a conectar este computador que se me va a apagar. De todas maneras, los voceros les voy a dar mi teléfono por internet. Bueno, ya lo tienen. Cualquier pregunta por ahí o me pueden escribir a mi correo que ya lo escribo acá por el chat si tienen alguna pregunta. Recuerden que una vez entregan ustedes las actividades, nosotros tenemos por normatividad unos días para calificarlas. ¿Listo? Bueno. Ahí de todas maneras van preguntando. Si de todas maneras alguno tiene algún problema especial, pues me dice, pero la idea es que no nos retrasemos. Voy a hablar con el profe Walter porque pues ustedes saben que van estudiando por fases y si yo me retraso o si nos retrasamos, pues también se les retrasan las otras, o se les juntan dos actividades, etcétera, con otra competencia. Bueno. No lo puedo poner aquí, un segundito. Bueno. Buenas Ahí ven. noches, instructora Claudia. Sí, ¿cómo estás? Bien, gracias. Le quería hacer una consulta. ¿El tema que utilicemos para hacer ese mapa puede servir de insumo para la siguiente evidencia? Es la idea. Muy buena tu pregunta. Esa es la idea, que de allí por ejemplo, lo que les decía, entonces, ¿no? Que hay, no sé, el uso de un software o necesidades de capacitación en lo de ustedes, en lo que quieran. Entonces, ustedes al analizar el contexto, eso se llama hacer un diagnóstico, hacen el diagnóstico y ahí encuentran una idea de investigación. La idea es que sí, señor, surge efectivamente de ese mapa de caracterización del contexto productivo, la idea de investigación de ustedes que van a desarrollar después. Sí. Bueno. Gracias. Bueno, entonces, esta presentación tiene que ver con el origen de un proyecto de investigación. Entonces, uno tiene muchas cosas que le interesan en su cabeza
muchas cosas que uno ve, pero pues no dice, "¿Y de todo eso, ¿cómo hago yo para encontrar lo que real, o sea, algo que yo efectivamente pueda con mis recursos de tiempo, de plata, de personas, de, bueno, de todo, y como que es lo que más me llama la atención a mí?". Entonces, básicamente, nosotros tenemos que los proyectos inician con ideas, alguna idea. Nuestro proyecto debe, en la investigación aplicada, porque también hay investigación básica, o sea, hay varias clasificaciones de la investigación, que es indagar sobre algo, ¿cierto? Eso es investigar, encontrar relaciones, encontrar causas para resolver, cuando hablamos de investigación aplicada, que es la que nos atañe aquí y la que vamos a tratar, porque la investigación básica, pues da teorías, era la que hacía, por ejemplo, Einstein lo de la energía, o Newton con relativo, bueno, con la gravedad, y con, o sea, esos que son de leyes y que se demoran muchísimo estableciendo algo que, digamos, no se ha investigado y que van a generar esas teorías, digámoslo así. Nosotros en el quehacer, y más ustedes aquí desde las tecnologías, lo que vamos a hacer es investigación aplicada, es decir, que nuestra investigación va a servir para ayudar a cubrir una necesidad o resolver un problema. Entonces, aquí les digo en esta diapositiva que básicamente entonces las ideas que les surjan de investigación van a ayudar a resolver una problemática, van a aportar conocimientos nuevos y van a generar también nuevas interrogantes que normalmente, porque una vez es por decir algo, ustedes hacen ahí, empiezan a analizar alguna problemática, el acceso de las personas a las redes, bueno, y a eso tiene muchas aristas, muchas temáticas, que ustedes solamente van a investigar en un solo campo. Entonces van a quedar más interrogantes, o de la investigación de ustedes van a surgir más interrogantes que normalmente van a otros investigadores a investigar eso. O sea, van a salir otros proyectos de investigación. Entonces, importante, a mí se me pueden ocurrir muchas cosas, yo soy fanático de cierto tema, se me facilita, etcétera, pero debemos priorizar aquellas ideas que sean novedosas, ¿sí? Alentadoras, emocionantes e inspiradoras. Cuando nosotros investigamos, entonces tenemos un enfoque que puede ser un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, o tener los dos. Cuando hablamos de que podemos abordar una temática, una problemática desde el enfoque cuantitativo, es que vamos a analizar variables, las variables son cualidades o características que tiene un fenómeno, que tiene una problemática, que tiene el objeto que yo voy a estudiar o investigar, y esas características se pueden medir. Entonces hay variables que yo puedo medir, ¿sí? El número de personas que entran, bueno, todo lo que se pueda contabilizar y que normalmente podemos expresar con números. Entonces voy a investigar algo y voy a analizarlo desde unas variables que son cuantitativas, que yo puedo medir. Hay otras que también me interesan, y sobre todo en estas, digamos que yo pienso que la carrera de ustedes tiene mucho que ver con la parte social, y nuestras carreras sociales, o por ejemplo en lo que yo también mis profundizaciones y mis especializaciones son en la parte social, a veces no tienen variables que uno diga es que 2 más 2 son 4 y hay una ley y yo lo sumo y ya da, sino que son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los clientes, de los consumidores, de los usuarios, las opiniones, el cómo les va, incluso, por ejemplo, en esto pues, que me decían que les dieron ejemplo y justo salió esto del pan, yo puedo analizar también tendencias, puedo analizar, por ejemplo, toda la parte, cuando hablamos de alimentos, de la parte organoléptica, que es todo lo que yo puedo con los sentidos percibir de un producto, y eso son apreciaciones de la gente. Eso se hace con un enfoque cuantitativo, es decir, yo abordo la investigación, abordo esa temática, pero pensando en que voy a medir unas variables que son, bueno, medir o por lo menos recopilar información sobre unas variables que son cualitativas, ¿sí? Las variables cualitativas entonces no las puedo expresar con números porque no son puntuales, no son medibles, pero sí las puedo expresar en palabras. Entonces allí son, por ejemplo, variables donde le dicen a uno, y ahora hay mucha encuesta, ustedes ven que por
por email, por teléfono, por de todo, le preguntan a uno, bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo le pareció nuestro servicio? Bueno, malo, regular. O le ponen a uno una carita, entonces, de satisfacción. Esas escalas son escalas cualitativas porque lo que a mí me parece bueno, a otra persona le puede parecer regular, ¿sí? Y eso es muy válido. Es muy válido también utilizar normalmente casi todas las investigaciones de la parte de investigación aplicada que nos ayuda a resolver problemas, se enfocan con enfoque mixto. O sea, yo voy a tener variables que voy a medir cuantitativas y también quiero medir opiniones, etcétera, o dejar en un cuestionario, como vamos a verlo después más adelante, o en una bueno, sí, en una entrevista, pues unas preguntas que son abiertas donde la gente yo la dejo que se exprese y eso es muy valioso porque a veces uno emprende proyectos y cree que solamente dependen de la parte numérica, de la parte financiera, de oportunidades del mercado, como vamos a ver, que es también una de las maneras como surgen las ideas, pero no estoy viendo yo realmente, por ejemplo, la parte cultural. Les voy a poner un ejemplo. ¿Me escuchan ahí bien? Perdonen que les vaya preguntando así porque como estoy proyectando, no los veo, Sí, no sí, sé si señora. se me desconectó. Listo. Bueno, por ejemplo, eh, yo ubico un nicho de clientes o de usuarios, bueno, en el caso pues que les voy a poner sería como de clientes, de gente que me va a comprar mi producto o mi servicio, bueno, en el caso que les voy a poner es un producto. Y resulta que yo estoy en una comunidad judía y me parece maravilloso porque voy a producir cerdo y voy a vender salchichas y todo lo de cerdo y resulta que yo no miro el contexto cultural y es que los judíos no comen cerdo, ¿sí? Entonces, hay proyectos productivos y también de investigación maravillosos, pero no estoy viendo esas características que se ven con lo cualitativo, ¿listo? Que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver, como les decía, con como cómo le parece a las personas, muchos aspectos, por ejemplo, de calidad, no se expresan con algo muy puntual y no para todo el mundo es lo mismo, ¿sí? Entonces, normalmente, lo que quiero que les quede aquí es que generalmente y ya en la segunda tarea o en la segunda actividad que ustedes van a hacer, ahí les preguntan que su investigación, cómo la van a abordar, entonces tienen que colocar si es cualitativa, cuantitativa o mixta. Muchas veces en estas carreras que son sociales, que tienen que ver eh, con características de la comunidad, de la gente, de los usuarios, normalmente son de enfoque mixto, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nosotros vamos a poner las variables ahí mismo en el mapa. No, esto se les estoy adelantando después para que entiendan cosas que les van a pedir en la otra tarea. Por ahora Ok, no. ok. No, no, Oye, ya les expliqué lo del mapa, aquí les estoy dando algo de fundamentos de investigación y como en el mapita tienen que ustedes colocar una idea, entonces empezamos con esta presentación que es de cómo surgen y cómo organizar todas esas ideas y todo eso que a ustedes les parece y les llama la atención y cómo podemos generar eso, ¿listo? Entonces, ¿de dónde surgen esas ideas? Pueden ser de experiencias. Yo, bueno, en la vida he tenido experiencias, he tenido conversaciones con amigos, con gente del trabajo, desde el colegio, entonces yo tengo experiencias que me pueden surgir ideas de ahí. Tengo materiales escritos, virtuales, en físico, etcétera, material audiovisual y internet, ahora que eso es una cantidad de información que le llega a uno y de ideas maravillosas, de teorías, de conversaciones y al internet, y pues muchas más. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de inspiración? La identificación de ideas, entonces, es un proceso donde hay que reconocer algunos o varios de los siguientes temas o tópicos principales. El problema, la necesidad que hay, y precisamente para eso hacen ustedes ese diagnóstico de las características de, pues, de su profesión o de una problemática específica de su profesión. Y entonces identificamos problemas allí. Entonces, ustedes van a identificar allí problemas en lo tecnológico, en la parte de leyes, en lo político, en lo social, en lo económico. Sí que tiene que ver, acuérdense, cuando hablamos de lo económico, pues, por ejemplo, de los ingresos, no todo el mundo tiene para muchos software. Incluso cuando uno analiza, no sé, bueno, perdónenme si de pronto no atino por la temática de ustedes, pero
Miren, yo he pagado a veces licencias y no me queda tiempo. Por ejemplo, hay muchas apps, yo hablo varios idiomas y estoy con una app que es maravillosa y me pide todas las veces la veo en el teléfono y no me queda tiempo de entrar y ahí veo que me descuentan y quisiera, pero el tiempo es un factor, pues, y eso es de la parte social, ¿sí? Dependiendo también, pues, el nicho, el usuario al que yo le voy a mercadear mi servicio y eso yo tengo que mirar porque, por ejemplo, por decirles algo, el tiempo puede ser una necesidad que se ve ahí y que hace que un servicio o un producto, pues, no, de pronto hay un problema allí porque es por el tiempo de las personas. Entonces, se busca diagnosticar, ¿listo? Vamos a diagnosticar entonces el problema, necesidad o deseo. También en la identificación de ideas, yo puedo enfocarme en el interés personal. Hay cosas que a mí me interesan más de la carrera de lo que he visto y a otros les interesarán otras cosas. La oportunidad. Ah, no, es que yo consigo bastante información o en el caso ya de la segunda actividad que ustedes van a hacer, que es la propuesta de investigación. Bueno, entonces yo voy, hay un tema que me interesa y yo puedo aplicar esa encuesta porque me queda relativamente fácil conseguir información al respecto de ese tema, aplicarla de pronto, ¿sí? Por ejemplo, muchos han hecho temáticas donde la encuesta, nosotros sabemos aquí en el SENA que es, o por lo menos en esta competencia de investigación, la guía, pues uno quisiera hacer, la guía está un poquito, la segunda tarea, como pues para hacerla más minuciosamente y con más tiempo, pero por cosas de tiempo no da. Entonces yo también puedo mirar oportunidades y digo, no, por ejemplo, todo lo que son temas de capacitación, aprendizaje, yo le puedo aplicar esa encuesta o esa entrevista a mis mismos compañeros de la ficha. Entonces hay oportunidades que se dan. Por ejemplo, cuando hablamos de investigación de mercados, que es muchas de las investigaciones que se dan en esas temáticas de la profesión de ustedes tienen que ver con la parte de mercadeo. Hay oportunidades, por ejemplo, con cambios de leyes, con incluso cambios del precio del dólar, etcétera, para poder acceder a mercados extranjeros. Hay oportunidades porque, no sé, surgen algunas cosas que benefician o que me alientan a mí. Está la oportunidad de investigar sobre ese tema. También hay algo que yo quiero que entiendan y que sé que por el tiempo no lo pueden hacer después tan minuciosamente, pero, por ejemplo, nómbrenme algunas temáticas que ustedes manejen en lo de multimedia y web, por favor. Hagamos una lluvecita de ideas acá. ¿Qué temáticas han visto que les digan, ay, yo el día de mañana me quiero especializar en eso, o si voy a ser profesional, qué chévere esta temática, o nómbrenme, por favor, algunas temáticas que hayan visto. Análisis de encuestas, por ejemplo. Ok, muy bien. ¿Qué otra? Desarrollo web. Desarrollo web. Ok, muy bien. ¿Qué más? E-commerce. Todo lo del comercio electrónico, muy bien, lo que les hablaba. Súper mejor. Multimedia. Dime, La ¿perdón? multimedia. Multimedia, Automatizaciones. automatizaciones. Sí, yo tengo unos temas, por ejemplo, integración de inteligencia artificial generativa en plataforma web interactiva, diseño de interfaces inclusivas y accesibles usando realidad aumentada en la web. Otro tema también puede ser desarrollo de entornos de aprendizaje inmersivo basado en la web 3D, efectividad de la gamificación en sitios web para cambios de comportamiento social, optimización multicanal de contenido multimedia, adaptativo basado en concepto de usuario. O sea, he estado investigando y he encontrado como muchos temas que uno podría profundizar. Bueno, entonces voy a poner alguno, muy bien, muchas gracias. Y me dan también a mí un contexto mejor de, obviamente, de lo que ustedes estudian. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de esos de aprendizaje, esos medios o ese desarrollo de aprendizaje inmersivo 3D, entonces, digamos, a ti te interesa eso.
aquí cuando hablo yo en esta presentación de cubrir huecos en algún campo del conocimiento, quiere decir que tú dices, uy, eso está novedoso, cumple con todo esto que les acabo de decir, esa idea de investigación está chévere, porque está novedosa, alentadora, emocionante, inspiradora, se necesita, está de moda, pero eso es lo que yo pienso, y segundo con mi experiencia y con los que hablo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo para poder saber que si hay un hueco en el conocimiento allí? De pronto tú empiezas a mirar literatura. Y mirar literatura es que hay bueno, pueden mirar por internet, pero básicamente ya para la otra actividad lo que deben hacer es entrar a sitios que me ayudan a mirar, por ejemplo, artículos científicos, ¿sí? Porque estamos hablando de investigación, que hayan abarcado o se hayan enfocado en ese tema del desarrollo de aprendizaje inmersivo 3D, ¿sí? Y mirar quién ha investigado eso y ya saber, por ejemplo, al yo leer varios artículos, con que lean solamente en un artículo científico, normalmente al inicio del artículo, normalmente no siempre, hay hay un ¿Un resumen. resumen? Exacto, que se llama el summary. ¿Listo? Ese abstract o summary siempre está, con que yo me lea y ya sé que ya investigaron en eso. Entonces yo puedo de pronto revisar en esas plataformas de búsqueda bibliográfica que, uy, no, si es que a nivel mundial y en Alemania y en Estados Unidos y aquí también en Colombia, resulta que eso lo han abarcado desde esta perspectiva, pero es que hay un hueco en el conocimiento, porque a pesar de que sí hayan investigado ese tema desde lo tecnológico, por decir algo, lo cultural no se ha investigado. Entonces, qué rico que yo como investigador voy a enfocarlo. Necesariamente no tiene uno que investigar, es lo que quiero que les quede en la cabecita o en la cabeza, que yo voy a investigar algo que tiene que ser nuevo. Puede ser en un tema que ya hayan investigado y más estos temas que, por ejemplo, ustedes me nombraron ahí, el e-commerce, la multimedia, la automatización, la IA, etcétera. Eso ya pues hay gente investigando, pero entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar cómo mi investigación va a contribuir a cubrir a un hueco. Hay algo que alguien no ha investigado, qué rico que yo, con lo poquito mucho que pueda hacer, yo pueda aportar ese campo de investigación, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama eso? Pero no los voy a abrumar porque eso es para la otra actividad. Se llama hacer un estado del arte, es ver hasta dónde, y aquí en la presentación les voy a mostrar un poquito de eso, hasta dónde he llegado ese grado de conocimiento en esa temática o en esa idea. ¿Listo? Bueno, entonces, yo detecto el fenómeno, el problema de investigación, lo indago a profundidad y aporto con ello un mayor conocimiento para describirlo y comprender ese fenómeno o ese problema de investigación. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo? Y aquí les doy yo algunos tips que son basados en un genio y lo que hacía un genio que se llamó Leonardo da Vinci. ¿Lo conocieron? ¿Lo conocieron? No, nadie lo conoció, pero han sabido que existió y qué hizo. Sí, sí, señor. Sí, sí lo conocí. ¿Qué hizo él? ¿Qué saben de Leonardo da Vinci? Pues Leonardo da Vinci era famoso no solamente por pinturas, porque fue como el que pintó la Última Cena, la Mona Lisa y eso, sino también por proyectos que él creaba, ¿no? Por ejemplo, tenía prototipos de lo que sería hoy en día un helicóptero, lo que sería hoy en día Sí, un robot y todo eso. Muy sí, buen era un ingeniero. ingeniero en la parte de medicina, o sea, unos dicen que fue que se lo llevaron los extraterrestres como no sé cuántos meses o años y volvió, él era un inventor y se le ocurrían muchas ideas en su cabeza y cómo las desarrollaba. Entonces, cuando hablamos de Leonardo da Vinci, él es un genio, fue un genio, investigador, inventor, logró con su ingenio la base de muchas cosas del helicóptero, como ustedes mismos mencionan, de muchas cosas que actualmente utilizamos y son las bases hasta de medicina, ¿sí? En la parte de anatomía. ¿Qué era lo que tenía él? Él tenía una curiosidad insaciable y una búsqueda continua de aprendizaje. Nosotros tenemos que volvernos como niños, en el sentido de el niño siempre observa, se le ocurre. Hicieron una investigación con niños menores de 4 años o 3 antes de que entraran a los kinder, a los colegios, y les dieron un clip. Entonces uno normalmente, ¿para qué sirve un clip? Si yo les muestro un clip, les digo que para qué sirve, todos que me van a responder.
¿Qué puedo hacer yo con un Para, clip? para muchas Tener cosas. hojas. Para agarrar hojas, ¿cierto? Y ya. De pronto ahora hacen muñequitos y eso, pero realmente en la formación, ¿cierto? Esa creatividad, esas maneras se castran a veces y lo que encontraron en ese estudio es que los niños al preguntarles para qué o qué se puede hacer con un clip, dieron 20,000 cosas que se podían hacer con un clip. Después le hicieron la misma pregunta, hicieron el mismo test a niños que ya habían entrado al colegio y resulta que solamente dijeron que eso que estamos hablando nosotros, que es para lo que sabemos que se puede usar un clip. ¿Listo? Entonces, esa curiosidad insaciable y esa búsqueda continua de aprendizaje, de ensayar, de mirar, pues tenemos que volverle a rescatar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Tuvo un compromiso de poner a prueba ese conocimiento a través de la experiencia, a través de la persistencia y la disposición a aprender de los errores. Él hizo muchos ensayos a ese método de investigación, porque hay varios métodos de investigación, incluso desde la investigación cualitativa, pero hay algo que se llama el método científico. El método científico sirve mucho para las ciencias básicas, las ciencias exactas, la biología, la química, y es un método, el método científico se basa en lo que hacía Leonardo da Vinci, hacer ensayos para poner a testear, ensayar y a, digamos, a dar una respuesta empírica basada en lo empírico, quiere decir que está basado en la experiencia a ciertas problemáticas y él testeaba esas cosas, hacía ensayos y esa es la base del método científico. Algo que él tenía es que refinó mucho los sentidos, entonces él se concentraba mucho en observar. Entonces la vista, lo que él veía le animaba a tener experiencias y tener pensamientos y ideas de investigación. Pensó con todo el cerebro, reconociendo la interconexión de todas las cosas, viendo todo como un sistema. En un sistema hay algo que entra, que se transforma y algo que sale. Eso es un sistema. Todo está interrelacionado y pensó en los fenómenos que él estaba viendo, ¿cierto? Él afinó mucho la observación con el sentido de la vista, pensando siempre en términos, como les decía, de sistemas. Entonces, si esto pasó así, voy a mirar por qué. Algo tuvo que entrar ese sistema, unos insumos para que se transformaron y salió este resultado. Entonces, como el compañero nos decía, él fue aquí, pues, en proyectos de ingeniería, inventó, mírenlo acá, todo lo que se puede ver de que inventó las bases del helicóptero, de los tanques de guerra, o sea, el carro de combate, de los submarinos, del automóvil, de la máquina, bueno, de la máquina para medir el límite elástico de un cable, imagínense, del tornillo, bueno, el tornillo de la base, del tornillo de él fue la base de cómo funcionan los helicópteros en la parte de ciencia, anatomía, ingeniería civil, óptica, hidrodinámica. Fue pintor, escultor, miren aquí las principales obras, ustedes las pueden ver ahí a la derecha, fue, digamos, muy prolífero en ideas de invención e investigación y tecnológicas, ¿listo? Entonces, de esta historia de Leonardo da Vinci, de ver lo que él hacía, ¿qué podemos sacar nosotros de recomendaciones para desarrollar nuestro ingenio y nuestras ideas de investigación? Entonces, ¿qué hacía él? Él tenía un diario, un cuaderno donde registraba las percepciones y los interrogantes. Bueno, yo vi este fenómeno, él dormía realmente al lado con un cuaderno de notas. De hecho, eso ahora se subasta, eso es carísimo. No solo de los bocetos o los bosquejos, perdón, bueno, ¿cómo se llama eso? De las obras de arte y eso, sino que él, todo lo que se le ocurría y a veces esas ideas, y díganme si no, a uno se les ocurre estando relajado. Es decir, durante los sueños, a mí me pasaba con ingeniería que veo uno mucha matemática y habían problemas. ¿Me están escuchando ahí? ¿Me escuchan? Sí, Señora, señora. Sí, sí, Bueno, señor. habían problemas que mejor dicho, me quebraba la cabeza y no los pude resolver y yo me acostaba preocupada porque tenía el otro día parcial y en el sueño lo resolvía. Si yo hubiera tenido un cuaderno al lado, de pronto miro cómo fue que se me ocurrió, pero muchas de las cosas llegan de esa contemplación, de estar en calma. Entonces esas percepciones a veces llegan en esos momentos de inspiración cuando uno está relajado. Incluso hay un método, hay un libro que yo amo mucho que es de la parte de emprendimiento. Yo trabajé como 7 años con la Universidad del Quindío y un profesor de la parte administrativa en uno de sus libros colocó hay muchas cosas para incentivar como esa creatividad y como, bueno, toda la parte de innovación.
pero hay un método que es de ponerse sombreros. Entonces, de acuerdo al color del sombrero, yo me imagino que me estoy poniendo un sombrero de un color o de otro. En la próxima clase se los explico bien, para inducir, digamos, sí, que afloren unas ideas que tengan más que ver con una cosa o con la otra. Entonces, por decirles algo, a veces los colores influyen. Ustedes van a una clínica y de qué color son las paredes y las sábanas y todo. ¿De qué color cuando yo voy a una clínica son las cosas? Blancas. Blanco. Blanco. Blancas, verdecitos, azulito, todo clarito, porque lo que necesitan es que el paciente se relaje y esté calmada, más por asepsia, todo es de ese color. Si ustedes van a comer pollo, los pollos, los pollos no, el sitio donde comen el pollo, ¿qué color son qué colores ven ahí en esos comederos de pollos, los asientos, las naranja, rojo, ¿cierto? Que uno dice, ¿esto aquí qué? Amarillo, exacto. Y resulta que eso en la parte de mercadeo es porque quieren que eso no relaja, ellos no quieren que la gente se siente eternamente, sino que la gente rote. Entonces esos colores sí dan energía, dan hambre, y fuera de eso hacen que uno al final pues le molesta y se va rápido, come y se va rápido, ¿sí? Entonces hay muchas cosas, pero entonces de lo que hacía Leonardo da Vinci es que él tenía un cuaderno. Entonces ahora uno anoten en la iPad, en el iPhone, en donde quieran, pero a ustedes se les ocurre, anoten. Dedicar, como les decía, suficiente tiempo a contemplar, que es diferente a mirar. Uno a veces está y no ve, no disfruta las cosas, no contempla, no observa. Uno simplemente mira. Observar quiere decir poniendo como más atención, más y estando tranquilo. Entonces, contemplar, reflexionar sobre lo que se ve y desarrollar rutinas para aprender siempre algo nuevo. Hay gente que pues cree que se las sabe todas, y uno puede tener 500.000 doctorados, tener 80 años, y con esa actitud pues se pierde una de muchas cosas. Entonces siempre es tener esa actitud de aprender algo nuevo. Hay que leer, hay que aprender, volver a aprender como hacían los niños, volverse curioso como ellos, como les comentaba. Hay un abogado tratadista austriaco que se llama Peter Drucker, y él habló de las fuentes de inspiración. Entonces, hablaba, por ejemplo, de que podemos, mediante la observación de de las cosas que nos gustan, de nuestras aficiones, de nuestros hobbies, obtener ideas de investigación, cambios en la normatividad legal, lecturas de prensa, trasladar ideas foráneas, lo que les digo, bueno, algo funciona en otro lado, lo voy a adaptar aquí en Colombia, las franquicias, los nuevos inventos, las nuevas tecnologías, los hobbies, las tendencias, los cambios sociales, nuevos usos para productos corrientes, fórmulas de comercialización diferentes. A veces no es que yo quiera, de pronto no innovo con un nuevo producto, pero sino en la manera de distribuirlo, la parte de la logística. El hecho, por ejemplo, ahora que hablaban, por ejemplo, del e-commerce, eso le facilitó no mucho la vida. Ya realmente muchas personas, algunas para nada van ya físicamente a los sitios, o que le pongan un producto en la casa, o que le den un servicio al cliente adicional. Eso sirve mucho. Entonces, esas fórmulas de comercialización diferentes pueden ser ideas, observación de eficiencias ajenas, mirar la competencia. O sea, en este producto, este servicio ya se está ofertando, pero ¿qué están haciendo ellos y qué puedo yo investigar para hacerlo mejor? Factores de cambios demográficos. Lo demográfico tiene que ver con el aumento de la población. Pues al aumentar la población, aumentan muchas necesidades, oportunidades relacionadas con empleo actual y observación de ausencias. Bueno, entonces, las buenas ideas de investigación intrigan, alientan, estimulan al investigador de manera personal. Uno tiene que estar en lo que ustedes escojan, y sobre todo para la segunda parte, la segunda tareita, de todo eso que ustedes van a hacer allá en el mapa mental, pues miren algo que les guste, porque tienen que estar motivados. Una idea que sea no tediosa, interesante, necesaria, donde el investigador realmente se compenetre con la idea, y van a ver varias cosas, información que no voy a conseguir o que la gente no me quiere dar. En el caso que ustedes el día de mañana opten por profesionalizarse y seguir el psicopropedéutico y se vayan a terminar no sé, ¿qué ingeniería o qué carrera pueden ustedes seguir después del tecnólogo estudiando lo que estudian? Sistemas, por ejemplo.
sistemas, por ejemplo. Entonces, ahí les va a tocar hacer una tesis de grado. Y si a mí me aburre ese tema que yo escogí, ¿será que yo estoy motivado para seguirlo? A lo mejor mucha gente hace todo y al final no se gradúa porque nunca terminó la tesis. Si hablamos de ya después una maestría, peor. Y si hablamos de un doctorado como yo estoy haciendo que dura años, yo ya voy como en el 4º año, si yo no estoy motivada, pues nada que ver. Entonces, la primera también variable es que sea una idea que me motive a mí, que sea interesante, ¿ok? Porque van a surgir obstáculos y la idea es persistir. No necesariamente, entonces, son ideas nuevas, pero sí novedosas. Pueden servir para elaborar teorías o solucionar problemáticas, dependiendo si lo que les decía, la investigación básica, que es la teórica, que normalmente no es la que hacemos nosotros, o la aplicada, que soluciona problemáticas, fomenta nuevos interrogantes y cuestionamientos. Bueno. Aquí es como un poquito repetido. Aquí, entonces, cuando hablamos del estado del arte y de los antecedentes, cuando tenemos un proyecto de investigación, ¿sí? No es que por ganas de torturarnos nos pidan algo que se llaman los antecedentes y algo que se llama el estado del arte. Cuando hablamos nosotros de los antecedentes, entonces son voy a averiguar, ¿cierto? ¿Cuál ha sido como el desarrollo histórico de esa idea de investigación? Entonces, ¿quiénes han analizado cómo se ha desarrollado esa temática de investigación en el tiempo? ¿Sí? Un momentico. Eso aquí un poquito adelantándome a lo que van a hacer después en la parte de la propuesta de investigación, pero básicamente entonces es quién ha investigado, cómo se ha investigado, tiene que ver con la parte como de la historia de cómo se ha abordado esa temática. Y cuando hablamos de, la idea es familiarizarnos con la temática, revisando en la parte de las plataformas de búsqueda bibliográfica y bueno, podemos sacar mucha información de muchas partes también de internet, pero familiarizarse con ese conocimiento. Entonces, cuando hablamos de antecedentes es esa parte, cómo se ha desarrollado en torno a esa temática, quiénes la han investigado, etcétera. Y cuando hablamos de el estado del arte es lo máximo, o sea, el punto más alto de conocimiento que se ha llegado allí, ¿sí? Que es lo que actualmente se está investigando en esa temática. ¿Hasta dónde se ha llegado? ¿Qué es lo más novedoso, lo más? Entonces, el estado de arte da cuenta hasta dónde se ha avanzado en la investigación, el conocimiento de punta que se tiene. Y el otro es cómo esos antecedentes de la investigación es, bueno, esa temática, quién la ha investigado, cómo surgió, cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo, quiénes son los autores más relevantes en el tiempo, en la parte histórica. ¿Y eso para qué me sirve? Para yo no repetir algo que ya, o investigar sobre algo que ya se ha investigado. Me sirve para que realmente esa investigación sea significativa y yo no esté de pronto, a mí me parece que es que eso nadie lo ha investigado, resulta que me pongo a mirar la literatura y sí, eso ya está, me estoy inventando el agua tibia. Entonces, hay que mirar eso y la idea es que nuestra investigación contribuya a algo que no se ha investigado o se ha investigado pero solo en un campo y yo lo voy a investigar desde otra perspectiva. Y el marco teórico, en el marco teórico entonces se van a dar todo lo que son las teorías, las definiciones que van a ser el sustento de mi investigación, pero eso lo vemos más adelante. Entonces, el estado del arte es el nivel más alto. ¿Me escuchan ahí? ¿Escuchan? Sí, Sí, señora. Sí, señora. El estado del arte es el nivel más alto de desarrollo conseguido en un momento sobre cualquier tema, aparato, técnica, campo científico, etc. Dentro de un escrito académico técnico se denomina estado del arte la base teórica en la que se basa el escrito, o en el caso de nosotros la investigación, y tiene que ir en la parte de introducción, de nuestra propuesta de investigación va en la parte de introducción. Entonces, el estado del arte ayuda a no reinventar la rueda, es decir, a no investigar en lo que ya se ha investigado, a formalizar la idea de investigación. Entonces, cuando yo veo
qué es lo que ya se ha investigado, quiénes lo han investigado, hasta dónde se ha llegado, etcétera. Entonces yo puedo plantear unos objetivos de mi investigación mucho más concretos, mejores. Entonces ayuda en la investigación de nosotros a tener unos propósitos y unos alcances y definir unos objetivos bien planteados, ¿sí? Permite seleccionar la perspectiva en la que se va a investigar. Entonces, bueno, se investigó, pero en la parte financiera, y ahora yo lo voy a investigar desde otra perspectiva, o integralmente, por ejemplo. Bueno, entonces, al revisar yo todas esas temáticas e investigaciones y trabajos anteriores de gente que ya ha investigado el tema, conozco lo que se ha hecho y esto me ayuda a no investigar sobre un tema que ya se haya estudiado a fondo, porque como decimos, tiene que ser novedosa nuestra idea, tratando un tema no estudiado o profundizando en un tema medianamente conocido o dándole una visión diferente o innovadora a un problema, aunque ya se haya estudiado mucho. Y me ayuda a estructurar más formalmente la idea de investigación, consultando qué fuentes. Eso que cuando ustedes consultan la bibliografía, ¿alguien maneja Google Academy? ¿O Scopus o alguna plataforma de búsqueda? No. Bueno, entonces esas fuentes, yo consulto fuentes de información donde me diga quién ha investigado, qué artículos científicos, etcétera, y yo consulto esas fuentes, eso se llama, son datos secundarios porque yo investigo en esos, digamos, bases bibliográficas. Cuando hablamos de tener datos de fuente primaria, es que yo voy, o yo hago el experimento, yo hago los ensayos, o yo voy y le hago la entrevista al experto, de ahí estoy sacando de fuente primaria, pero cuando yo consulto bibliografía, estoy hablando de fuente secundaria. Esto ayuda a esbozar con más claridad lo que se desea investigar y ayuda a definir el enfoque. El enfoque, entonces, como veíamos, que puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. La perspectiva principal se da, en la que se aborda la idea o fenómeno o problema es según la disciplina. Entonces, aquí hay un ejemplo. Bueno, aquí es un ejemplo, perdón, que es de lo mío, pero bueno. El suelo, por ejemplo. Yo puedo investigar, hay un problema con el suelo y yo puedo investigarlo desde el punto de vista de la geología, o sea, desde el punto de vista de la historia del suelo, los estratos, lo que ha pasado con ese suelo. Desde lo de cimentaciones en la parte de ingeniería civil, como material de construcción, como insumo en la agricultura, desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva económica, desde la administración, ¿sí? Entonces, en la perspectiva es desde qué disciplina voy a hacer esa investigación, o el enfoque principal, o el encuadre. Entonces, la disciplina desde la cual se guía la investigación es vital. Entonces, tener una perspectiva fundamental que no debe ser la única. Muchas investigaciones, entonces, son interdisciplinarias. Se aborda una misma temática desde varias perspectivas. Y obviamente, pues, hay varios enfoques y varios investigadores. Hay investigaciones que tienen abordar, entonces yo puedo, por ejemplo, tener un trabajador social y también tener un contador allí y todos son investigadores de esa misma investigación porque voy a abordar esa temática desde diferentes digamos, perspectivas o simplemente la perspectiva mía y ya no soy sino yo en la investigación, ¿ok? ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno. Sí, señor. Lo que les decía, que simplemente para que sepan que existe, ay, Dios mío, yo otra vez abriendo esto como no es. Existe el método científico que es básicamente lo que hacía Leonardo da Vinci cuando investigaba la parte como de ciencias, y entonces hacía experimentos. El método científico está basado en experimentos para sacar unas conclusiones basadas en la experiencia de manera empírica. Cuando uno habla que es algo empírico es porque digamos que está basado en la experiencia, realmente lo ensayó y lo puede demostrar. Y eso tiene un método que se llama el método científico. El método científico entonces tiene un razonamiento deductivo que va de lo general a lo específico. Entonces, dado algunos principios generales
por ejemplo, algunos principios generales, como en el caso, pues, controlar enfermedades. Bueno, estos ejemplos de la parte agropecuaria. Investigar entonces cómo de algo ya hay una teoría establecida y cómo puedo investigar algo muy concreto de una problemática específica. O el razonamiento inductivo que va de lo específico a lo general. Entonces, que es que se pide que se llegue a principios generales. Normalmente, pues se da es el razonamiento inductivo, que es de estudiar un fenómeno muy específico, un problema específico que yo tengo, sacar conclusiones para poder externalizar o decir que eso pasa también en un ámbito mayor, no solamente en ese momento que yo estoy investigando o en ese sitio o en ese momento de la historia, sino que lo puedo digamos, decir que esas conclusiones son válidas en general. Entonces, el método científico, este procedimiento para la investigación científica, se basado en la observación. Entonces, hay unos hechos, unos fenómenos observados, se establecen unos factores, unas variables, unas características, unas cualidades a observar, y hay unas hipótesis, unas consideraciones acerca del sujeto y cómo serán interpretados los hechos, y hago experimentos. Esto es en la parte, ya les muestro acá, pues en la parte normalmente, como les decía, de ciencias básicas. Después de que yo hago sus ensayos, por decir algo, voy a mirar cómo cambia el peso de los niños con una dieta. Entonces yo tengo la dieta 1 que tiene pues una formulación, la dieta 2 y la dieta 3. Esos son los ensayos a los que van a ser sometidos los niños. Y yo empiezo a mirar, por ejemplo, dependiendo de la variable que yo quiera mirar, cómo varía el peso de los niños, cómo varía el estado anímico de los niños. Bueno, depende de la variable que yo quiera observar. Y yo hago o saco unos resultados y una interpretación final de esos hechos. En la parte social, por ejemplo, uno puede decir en muchas temáticas, por ejemplo, de comercialización, de mercadeo. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Sí, señora. Que uno puede también establecer unas hipótesis, no necesariamente son aquí con el método científico, pero digamos que sí influyen mucho en el comportamiento de los consumidores o los usuarios. Por ejemplo, las edades. Ustedes me hablaban aquí de unas temáticas de, creo que la gamificación tiene que ver con los juegos, ¿cierto? ¿O de qué? Sí, es los juegos, sí, señorita. Eso. Entonces, fíjense que hay, por ejemplo, la parte de las edades de las personas, pues son importantes. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir, no es que este juego, yo puedo hacer una hipótesis de decir, un juego X se adapta más, ¿cierto? Una hipótesis es una suposición, algo que yo me adelanto a pensar por las experiencias, por lo que he visto, porque yo mismo he jugado ese juego y digo, no, es que este juego se adapta es para niños de 1 a 3 años. O los niños desarrollan no sé qué habilidades, o las personas, o los adultos, eso es para adultos mayores, o para, bueno, ustedes ya tienen unas hipótesis, es decir, unas suposiciones, y lo que hace uno en las tesis de investigación es revisar si eso que uno está pensando, si esa hipótesis es cierta o falsa. Uno de las hipótesis, esas suposiciones las pone a prueba, también en la parte social o en la parte socioeconómica, en la parte, como les digo, que no tiene de pronto que ver con números ni en la parte biológica, pero uno sí dice, vea, esto puede pasar. Por decirles un ejemplo, yo hice mi investigación de maestría en Costa Rica, y allá resulta que también se cultiva café, y el café, pues aquí está muy protegido. Es un producto que es bandera en Colombia, entonces tiene muchas ayudas allá también, pero resulta que cuando yo fui, les quitaron, por normatividad, les quitaron los apoyos económicos a los caficultores, y yo construí unas hipótesis de, bueno, ¿qué es lo que se puede poner a hacer un caficultor si ahora ya no le están dando el subsidio? Ya eso ya no está subsidiado, les quitaron. Entonces yo decía, bueno, se puso a hacer una agroindustria, entonces está trabajando con otras cosas, está creando dulces, se puso a ordeñar vacas y hacer quesos. Bueno, esa es una parte. Lo otro es que se hubieran vuelto, como Costa Rica tenía, yo ya después de haber leído, por eso es tan importante leer el contexto y también revisar, yo decía, no, bueno, es en Costa Rica. Costa Rica es un país que tiene
y en la literatura se puede ver, muy arriesgado la parte de sostenibilidad. Ellos cuidan mucho el ambiental. Entonces, otra de mis hipótesis de la tesis de investigación era que ellos estaban haciendo todo orgánico, estaban organizados en esa parte de producción orgánica y así, etcétera. Entonces salían hipótesis, que es lo que yo pienso como investigador. Yo pienso que eso puede pasar, que ellos se pusieron a hacer esto, esto y esto, pero yo lo tengo que testear. Eso es lo que mi investigación va a dar, si lo están haciendo o qué otra cosa me dio mi investigación a raíz, por ejemplo, de un diagnóstico que está haciendo la gente. Bueno, entonces está el problema, el conocimiento. Aquí hay un ejemplo de los pasos. El problema lo delimito, hay una emisión de hipótesis o de esas suposiciones, un diseño de cómo texteo. En el caso de los experimentos es para la parte de variables que se pueden medir, como les decía, en la parte de ciencias básicas. Normalmente nosotros lo que hacemos desde la parte social, desde nuestra, o de la carrera de ustedes, o en el enfoque que yo tomé de la mía, es que miramos lo social, el consumidor, la observación, la encuesta, la entrevista, para sacar esos resultados y esas respuestas a esas hipótesis o suposiciones que yo tengo alrededor de un tema, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, en la parte socioeconómica es muy difícil decir que es diferente en la parte, digamos, científica, biológica, que es que no, el peso de un niño, por ejemplo, volviendo al ejemplo, está determinado por lo que come, y ya, y eso es así siempre, ¿ya? Eso es así porque la biología y la química del cuerpo humano es así. En la parte social no podemos, pero sí podemos muchas veces encontrar asociaciones entre variables. Entonces, muchas hipótesis de investigación o suposiciones en la parte cualitativa, en la parte social, que tiene que ver con el consumidor, con el usuario, etcétera, tienen que ver con asociación de variables. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, a ver, ¿quién fue el que me dijo, por ejemplo, el tema de IA? Yo, profe. Bueno, sí, yo hablé de la IA. ¿Cuáles variables o qué cosas se asocian con la IA? Que hacen, por ejemplo, que la gente use o pueda usar esa inteligencia artificial. ¿Cuáles serían unas variables claves para el uso de la IA en lo de ustedes? Pues primero es tener un conocimiento del funcionamiento, ¿sí? Porque eso es una herramienta que, como toda herramienta, debe tener una especificación para su uso, para que dé el resultado que esperamos. Entonces siempre debe haber una formación, un conocimiento específico para poder manejarla, una técnica. Ok. ¿Qué otro? ¿La tecnología? ¿Tener los equipos? No sé. Tener los equipos con los cuales se pueda correr el programa o en el cual pueda funcionar el programa. Tener, por ejemplo, el computador, el teléfono inteligente, tener la conexión de internet. Exacto. Fíjate que todo eso que tú me estás nombrando son variables. Y yo puedo encontrar asociaciones entre variables. Yo digo, bueno, un mayor uso de la IA o de las plataformas web que manejan IA puede tener relación, ¿cierto? Ese uso es una variable. Puedo yo encontrar en mi investigación que hay una asociación, ¿sí? Con la formación de las personas. Con otra variable es con los equipos que tengan el acceso o el tener equipos de esa, y así, ¿sí ven? Entonces, a veces lo que encontramos en estas investigaciones que tienen que ver con la parte social y económica, de pronto no es decir, es que el uso de IA solamente va a ser por esto, por esto y por esto. Y es que eso es lo que es la fórmula mágica y como las fórmulas matemáticas, y es así. Pero sí puedo encontrar asociaciones. Yo sé que al darle mayor formación a la gente voy a aumentar el uso de esas plataformas. Yo sé que si el gobierno o hay oportunidades de adquirir equipos de inteligencia, bueno, teléfonos inteligentes, todo lo que tú me hablabas, voy a mejorar también el uso. Entonces, hay asociaciones, ¿verdad? Entonces, esas son variables, son características de ese fenómeno, pero yo puedo encontrar, entonces una investigación puede ser encontrar esas asociaciones entre esas variables. Entonces, una pregunta de investigación puede ser,
¿Cómo puedo yo a través de la capacitación en mejorar el uso o aumentar el uso, por ejemplo, de plataformas web con tecnología de IA? Bueno, no sé, ahí ustedes revisan. Pero sí hay muchas variables que influyen, ¿sí? Y que están asociadas. De pronto no es lo único. El que yo le dé formación a la gente no necesariamente es lo único que van a necesitar para usar más esas plataformas web con inteligencia artificial. También requiere de muchas otras cosas. Incluso hay cosas que no hay gente que dice, no, es que yo prefiero la tecnología tradicional. No, a mí eso me parece que es que en el futuro hay gente que llega a unos extremos y, por ejemplo, pueden decir, no, es que eso al final no meto nada en la IA porque todos van a saber todo de mí. Hay gente que está muy aprensiva. Piensan también que al final se van a desarrollar unos, bueno, ¿cómo es que se llaman los chatbots? Y todas esas cosas que son realmente como robots, ¿cierto? O eso Los androides. los androides, y que ya al final pues van a dominar el mundo y van a saber todo y también van a hackear todo, entonces hay gente muy aprensiva. Lo que les quiero decir que, por ejemplo, aquí hay variables que de pronto pues no tienen que ver, por ejemplo, con la formación con los equipos, sino simplemente con preferencias, ¿sí? Y vaya a saber por qué ese sujeto, esa persona, quedó con ese trauma o ha visto muchas películas de ficción, o a lo mejor tiene razón, pero son preferencias. Entonces yo le puedo dar a esa persona toda la formación del mundo, le regalo hasta los equipos, el gobierno da, no sé, se ganan, se los doy, se los dono y la gente no lo usa, ¿sí? ¿Por qué? No es, simplemente son preferencias. Entonces fíjense que a veces en esta parte de lo social y lo económico no son cosas como tan tangibles y tan 2 más 2 son 4, sino que también dependen de muchas cosas que son de opinión, de preferencias del mismo, por ejemplo, consumidor. ¿Sí? Ya para finalizar, ¿hasta ahí alguna pregunta? Yo una preguntita. Dale. Sé que es sobre el mapa. Ujú. Puede ser de una aplicación o de una problemática, ¿Sí? De una de aplicación, cualquier por cosa. ejemplo, sí, pero que tenga que ver con tu temática de investigación, de profesión. Exacto. Gracias. Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí pues estaban diciendo el e-commerce. Entonces, alrededor del e-commerce, no sé, ¿cuáles en lo tecnológico, cuáles son los desafíos, los retos, las problemáticas, las necesidades en lo tecnológico? ¿Cómo están marcadas las normas para el uso del e-commerce? Entonces tú investigas, lees, porque por eso les estoy diciendo, no es lo que a mí como investigador se me ocurre y porque yo más o menos sé y creo que eso es, no, es que yo revisé artículos de prensa, es que yo revisé artículos científicos, ¿sí? Y hay eso, pasa esto, que las leyes, muchos de creo que el que rige la profesión de ustedes es el ministerio de quién, en la parte del gobierno, ¿quién? ¿De De comunicaciones las o cuál? TICs. De TICs, exactamente. Entonces, mirar, por ejemplo, la normatividad de las TICs en cuanto a eso, por ejemplo, yo les digo, en la parte de Internet, ¿sí? Hay muchos programas, ¿sí? Que son oportunidades y que pueden ser un contexto en lo político para llegar con Internet a las zonas rurales, por decirles algo. Por ejemplo, en lo mío, pero por ejemplo, el Ministerio de las TICs, si yo consulto lo que está haciendo, seguramente va a encontrar ese programa donde creo que, bueno, y ahora, no sé si todavía existe el Internet de la gente o algo así, y ahora yo me aterro que antes eso no existía en los centros comerciales, ahora hay esos workspace, ya no sé ni cómo que uno va y conecta y puede trabajar ahí, y zonas donde uno puede enchufarse internet gratis y muchas cosas que no existían, pero eso no lo puedo decir como investigador, es porque yo lo he visto. Pues sí lo puedo decir, pero realmente para el texto y para poder darle validez y decir, no es que mi propuesta sí es válida porque es que hay esa oportunidad, porque es que ahora ya en los centros comerciales hay donde conectarse, hay, no sé, zonas, ¿cómo se llama eso? Zonas de Wi-Fi o cómo se llama. Esas zonas que uno ya tiene internet gratis, por ejemplo, en muchos sitios, ¿cómo se llama eso? Hola, ¿me escuchan? Sí, serían zonas de Wi-Fi público, Eso, ¿cierto? por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero muy seguramente eso está sustentado en una política de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno normalmente o sea, el proyecto de investigación lo enmarca dentro de las políticas, por ejemplo, en ese análisis político,
de cosas que ustedes pueden colocar en el mapa, pueden consultar, bueno, lo primero es consultar el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Saben lo que es el Plan Nacional de Desarrollo? No. No, señora. Esperen un segundito, voy a dejar aquí abierta esta para ya finalizar. El Plan Nacional de Desarrollo es la política del gobierno que cada presidente propone para los siguientes 4 años. Aquí, pues, un presidente dura 4 años. Entonces, él dice, yo voy a, este es mi plan de gobierno. Por ejemplo, en el gobierno actual, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Es el documento que establece el documento de ruta de los colombianos, qué es lo que se va a hacer, en qué es lo que se va a invertir, cuáles son, digamos, los enfoques de ese gobierno, y asimismo va a haber una inversión y unos programas y unas oportunidades y unos oportunidades de financiamiento, etcétera, o de capacitación en eso. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, nosotros el Plan Nacional de Desarrollo actual se llama el Plan de la Gente, y ese es el plan de gobierno para esta vigencia del presidente. Entonces, ustedes revisan allí y muy seguramente van a encontrar un capítulo de TICS allí. Entonces, hay que mirar mi idea o mi problema, bueno, en la parte de oportunidades, o ya también cuando hagan la parte de la propuesta de investigación, cómo mi proyecto está alineado o tiene que ver con una meta del gobierno nacional actual, que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Fíjense acá los puntos básicos del Plan Nacional de Desarrollo. Normalmente la sigla es PND. Cuando ustedes vean PND es el Plan Nacional de Desarrollo, y cambia, como les digo, con cada gobierno. Entonces, este gobierno enfoca recursos, enfoca programas, enfoca oportunidades, etcétera, en el derecho humano a la alimentación, en el ordenamiento del territorio, la seguridad humana, la economía productiva, la lucha contra el cambio climático y todo lo que son propuestas territoriales para darle como oportunidades a la gente en las regiones también. Entonces, ahí hay que, como dicen los países, hay que darse la pelita y mirar allí. Incluso creo que en internet hay como resúmenes del Plan Nacional de Desarrollo, pero es muy bueno revisar y decir, vea, es que yo no estoy loco o loca y simplemente yo investigador loco quise investigar en esto. No, es que lo mío, vea, el gobierno está priorizando esto. Hay estas oportunidades, hay estos programas, el TICS para la gente, bueno, no, que hay varios programas ahí que ustedes, si revisan, pueden encontrar. Entonces, lo primero que yo puedo revisar, por ejemplo, para que les estoy dando ideas de dónde encontrar, qué puedo colocar en la parte de política, ¿sí? Que tienen que hacer en el mapa. Entonces, revisan el Plan Nacional de Desarrollo, y eso les va a servir también después para cuando veamos la propuesta, que no los quiero abrumar, pues no los quiero como saturar de información, porque eso se les explico en la siguiente sesión. Entonces, miramos también los planes regionales de desarrollo. Entonces, yo sé que esto es una titulada virtual y tenemos gente de todas partes de Colombia, ¿verdad? ¿Desde dónde están conectados? De Cali. Desde Cali, ¿qué más? ¿Qué otra Desde región? Armenia. Bogotá. Armenia, muy bien. Chino, Córdoba. Ok, bueno, entonces fíjense que yo puedo enfocar mi proyecto de investigación o mi problema está embarcado en una región. Entonces es muy importante revisar, aparte del Plan Nacional, voy a cerrar aquí, ustedes ahí pueden bajarlo, etcétera. Tiene muchas páginas, pero ustedes revisen el índice y revisen lo que les interesa. Y decir, no, es que mi proyecto de investigación tiene que ver con esta propuesta, tal, tal, tal. Entonces, hay algo que se llama los planes regionales de desarrollo, que son para ese territorio, para el Quindío, para Córdoba, para el Valle del Cauca. Bueno, entonces, los planes de desarrollo regionales de desarrollo, que también es la propuesta que tiene el gobernador, o sea, el gobierno en ese momento, donde prioriza, donde hay unos recursos, etcétera, regionales de desarrollo. Entonces, por ejemplo, Plan Regional de Desarrollo del Valle del Cauca. Aquí está. Entonces, por ejemplo, yo le doy ahí Enter. Y resulta que yo ahí veo ya, entonces ahí lo puedo bajar. Es que empieza a molestarme por lo que no tengo el programa, se me venció.
Entonces, miro Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, en la parte política, reviso, eso no se demoran mucho, pero revisen en lo que les interesa, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Regional de Desarrollo, las agendas de competitividad para Colombia, es decir, en investigación, hay ahora se llama MinCiencias, ¿sí? El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia tiene unas apuestas donde dice la investigación en Colombia ahora la vamos a enfocar en, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el del Valle del Cauca, entonces el que me dijo que estaba en Cali, pues ahora puede ser una investigación que sea a nivel nacional, pero yo puedo empezar a decir, no, bueno, yo voy a, esta propuesta de investigación voy a investigar en mi territorio. Entonces, mirar a nivel también regional qué programas hay. Entonces, si ustedes miran aquí, ¿aló me escuchan? ¿Me están Sí, escuchando? Sí, señora. señora. Vamos a terminar. Yo sé que todos tenemos cansancio, todos trabajamos, pero ya simplemente dándoles ideas de dónde encontrar y sustentar esa propuesta de investigación. Entonces, hay un enfoque diferencial para poblaciones, la parte de innovación y competitividad. Entonces, el Valle del Cauca tiene un programa de innovación multidimensional. Valle justo, bueno, entonces yo llego y empiezo y reviso ahí, bueno, venga, ¿esto qué es? De identidad cultural, etcétera, de diversidad, algo tendrá que ver con la parte también de llegar con esta parte tecnológica digital. Vean aquí, programa del Valle a otro nivel digital. Bueno, entonces yo doy enter y me leo ese pedazo, miren que no son muchas páginas, a ver qué está proponiendo el territorio, la región. Por ejemplo, este es 199, ¿cierto? A ver, miremos, por ejemplo, chimosiemos. Ay, perdón, se trabó. Entonces, estás puesto el programa que tiene que ver con lo digital. Entonces, yo ahí muy seguramente voy a encontrar de qué trata para el Valle del Cauca. Entonces, mi propuesta puede estar marcada en un territorio y yo allí ya reviso. Por ejemplo, vaya a otro nivel digital, dice su programa Información Estadística de Calidad de Observatorios Multisectoriales. Valle protege la diversidad. A ver, ¿eso de qué trata? Garantía de derechos humanos a diferentes grupos de poblaciones. Soluciones de vivienda. Bueno, esto es de innovación social. Bueno, pero ahí pueden mirar qué tiene, por ejemplo, que ver con las TICs. ¿Cuál es la propuesta de ese gobierno? La otra que les decía que pueden mirar son las agendas de competitividad. Agendas departamentales de competitividad e innovación, ¿sí? Entonces, hay una comisión donde vamos a articular entonces, o donde se ve Colombia, en qué se pretende que investigue, o cuáles son las agendas, las prioridades en investigación. Ya revisamos, yo no he revisado aquí qué sale. Ah, bueno, eso es una plantilla para cuando ellos se reúnen. Entonces, para cada departamento, muy seguramente vamos a obtener ya un PDF donde hay una apuesta productiva, unos resultados para cada región, donde se diga sobre qué se va a investigar y cuál es la prioridad de investigación. ¿Listo? Entonces, esos son ejemplos simplemente de donde pueden consultar, por ejemplo, para mirar la parte de política en su mapa conceptual. En la parte cultural, donde podrían mirar información alrededor de una temática o un problema que a ustedes les interese. ¿Hola? Sí, pero cultural, pues en Google, ¿cierto? O sea, poniendo el tema. Poniendo el tema, poniendo la región, ¿cierto? Porque cada región es diferente, la cultura es diferente, la cultura de los paisas, a la cultura de acá, cada región es diferente. También en los ministerios de cultura, y hay algunas, voy a ponerles aquí, un segundito, es simplemente manera de ejemplo.
Yo estoy con un proyecto que está en la región de Cundinamarca. Y esa región de Cundinamarca, pues yo resulta que encontré, yo lo enfoco, por ejemplo, en el municipio de Soacha, y yo en Soacha encontré un montón de investigaciones que se hicieron en la parte cultural, en la parte de juventudes, etcétera. A ver si aquí hay algo. Bueno, entonces, por ejemplo, encontraba que para las comunas de Soacha, pues se hicieron algunas investigaciones donde ya se había visto mucha parte cultural. En el caso mío, pues yo estoy investigando sobre productos autóctonos y cómo potencializar esa comercialización de los productos autóctonos. Y las comunas de Soacha, ya acá habían como unas agendas que se hicieron y unos talleres con la comunidad. Ya salieron varias, digamos, conclusiones o resultados. Entonces yo puedo, así como dices tú, la compañera dijo, pongo el tema y ahí me va saliendo información de resultados de investigaciones, etcétera. Bueno, no lo encontré, la próxima clase les muestro el ejemplo. Pero básicamente, pues yo puedo mirar qué se ha estudiado en esa parte cultural. En lo tecnológico, pues ustedes precisamente están estudiando la parte de tecnología, sabrán dónde mirar qué caracteriza esa problemática en lo tecnológico. Entonces, en lo tecnológico, en lo socioeconómico, cultural, socioeconómico, tecnológico Y político. y político. Exactamente. ¿Listo? Bueno, entonces, Listo, muchas. bueno, aquí les voy a mandar al correo. Ay, lástima que los voceros no tengan. Ah, me dice que se los mande al. Ah, mira, este lo puedo bajar. Este es un libro que es una joya. O sea, este no va a pasar de moda. Este es el libro de investigación, Metodología de Investigación de Sampieri. Es buenísimo. Entonces, habla de toda la investigación, de las fases del proceso de investigar, del enfoque cualitativo, cuantitativo, bueno, de toda la investigación. Entonces, la próxima clase miramos algunos apartes de este libro, pero yo se los mando para que lo tengan y puedan revisarlo. No se asusten que tiene muchas páginas, pero es que es muy completo. Es un libro que es, digamos así, como la Biblia de la parte de investigación. Y yo se los mando para que puedan revisarlo y también encontrar muchas temáticas que les puedan servir en cuanto en cuanto a este tema de investigar. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta ahí nuestra sesión en línea de hoy. Voy a escribir aquí mi correo por el chat. Vengan los voceros, cuántos son en cada ficha? Entraron poquititos. Aquí está mi correo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, sí, señora. Ahí les estoy Sí, sí, colocando. señora. Vale, les estoy colocando mi correo, cualquier pregunta, sino a través de los voceros, que si ellos tienen mi teléfono, me pueden preguntar. Hay personas que a veces pero obviamente cuando tengan ya algo bien adelantado, me vea, profe, cómo voy, ¿sí? Entonces me pueden ahí mandar al correo. Yo estoy pendiente. Esta semana es un poquito atípica porque tenemos un festivo, ¿no? Entonces, es como complejo, pero yo estoy pendiente de todas maneras del correo institucional por si acaso para alguna pregunta. Se pueden hacer en grupos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Ustedes tienen grupos de trabajo? No, algunos estamos individual y otros en grupo. Y esos datos sí los tienen. Algunos voceros de las otras fichas me pasan, así sea en un Word, y me dicen grupo 1, Sutanito, Menganito, Preseguito. Sería como bueno tenerlo. Sí, ¿Pueden sí, yo hacerlo? ahorita le mando. ¿Los voceros me lo pueden Ya. mandar así? Sí, sí, señora. Listo, eso. Y me dicen individual está, yo ya sé. De la ficha 36, el profesor está reorganizando los grupos porque se han salido demasiados y estamos
¿Cuántos son de Discom- la ficha 36? ¿Cuántos aprendices son? De la 36, no estoy muy seguro, ya le digo más o menos cuántos son. 42. 41. Uy, sí, son bastantes. Ujú. ¿Y en la otra ficha de la 37? 37. Profe, realmente en el grupo que tenemos en WhatsApp, habemos 48 personas. 38. A mí me parece que sí, además porque, bueno, miren, esta actividad es, entre comillas, fácil, la hacen rápido, pero la propuesta de investigación, que está basada de acuerdo a la temática que ustedes escojan del mapa mental, si él es un poquito larga, a mí me parece que podrían hacerse en grupos para que puedan desarrollarla correctamente, porque entonces a veces como hay que trabajarle en varias cosas, es bueno, no digo que dividirse el trabajo porque la idea es que todos sepan que es, pues, y entreguen una sola propuesta, pero sí la segunda actividad de esta competencia es un poco larguita. Entonces yo les recomiendo que si pueden, porque obviamente si pueden y quieren, si no tranquilos, perfectamente pueden hacerla individual. Pero es que les voy a mostrar lo que hay que llenar para la segunda. Dime. Profe, buenas estoy, noches. Profe, Sí, dime. una pregunta, profe. Si decidimos trabajar en el grupo en que estamos, ¿eso incluiría el mapa mental? O sea, hacer Sí, todas las sí, dos hagan evidencias, todo en incluyendo el grupo. mapa mental. Sí, claro, sí. Hacen el mapa mental y lo otro, sí, claro. Ajá. Sí, háganlo Listo, así. profe. Gracias. Pero entonces es que les voy a mostrar, no para asustarlos, sino que es que sí les recomiendo que se hagan porque el trabajo, pues hay varias cositas que hacer y me parece que ustedes pueden revisar. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, o sea, les voy a mostrar, es que son varias páginas ya para la otra tarea, no para esta, para la otra actividad, ¿sí? Entonces, vean, este es el Excel que hay que llenar, ¿sí? El título del proyecto de investigación, el resumen. Esta es la parte de preparación del proyecto de investigación, justificación, los antecedentes que ya lo expliqué hoy, yo les vuelvo a retomar ese tema, con obviamente mencionando autores que ustedes hayan revisado por lo menos, bueno, yo les decía que 5 porque yo entiendo el tiempo, que no tienen mucho tiempo, pero yo necesito ver acá que hayan consultado bases bibliográficas, definir el problema de investigación, perdón, el problema de investigación, la pregunta, la población a la que va dirigido la investigación, el objetivo específico. Bueno, esta es la parte solo de diseño de la investigación. Aquí tienen que organizar el registro de búsqueda bibliográfica. Aquí haber aplicado. Obviamente, yo como les digo, soy consciente de que no hay casi tiempo, pero por lo menos una encuesta, por ejemplo, si pueden aplicar. Pueden proponer en la investigación, aplicar una encuesta, la aplican y aquí, por ejemplo, esta aprendiz me mostró cuáles fueron las preguntas de la encuesta, la aplicó, el análisis de datos, bueno, aquí por ejemplo ya no hizo análisis de datos, debía haber hecho aunque sea, no, después les explico la siguiente clase, la siguiente sesión, perdón, en línea, pero pues podemos mostrar los resultados con un diagrama de torta, ¿sí? Esa torta que ustedes ven ahí con porcentajes o diagrama de barras o en una tabla, algo, aunque sea poquito y aunque sea poquitas preguntas de algo, obviamente que, o sea, la encuesta y los instrumentos de recolección de datos tienen que ver con el objetivo. Tienen que hacer unas conclusiones. Entonces, lo que les digo es, así sea un tema sencillo y lo que voy a explicar la otra sesión, es que así sean 2 objetivos nomás específicos. Aquí ella puso 3, pongan 2, pero si necesitan, pues yo sí pienso que pueden hacerla en grupo porque es que hay bastante. Nomás mirando lo que tienen que llenar, esto no es que Claudia Telles, esta instructora tan cansona que qué es esto, es que esta es la guía, esta es la actividad. Entonces, nos exigen eso, ¿sí? Pero entonces, en la medida que se pueda, así sea poco, pero significativo, pero hay que llenarlo todo, ¿sí? Sobre todo esta primera parte que es el diseño de la investigación. Entonces, yo sí les recomiendo
por el trabajo que hay que hacer, que sería bueno que se hicieran en grupo. Pero pues si hay alguien que definitivamente no quiere, no puede, no, pues perfectamente lo puede hacer individual. ¿Listo? Nosotros, un segundo, miro ya para terminar. Profe, Dime. estoy un poco abrumado de información. Em, Como tal, para esta que vamos a entregar este domingo, Ujú. es el mapa mental, pero igual hay que investigar todo el tema sociológico, político, cultural, tecnológico, ¿verdad? Los antecedentes de investigación, cómo la gente responde a esto, sobre el tema que No, nosotros eso no, escojamos. no, no, esos antecedentes fue que se los adelanté para la propuesta. No, 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 no. Solamente colocar ahí, bueno, esa problemática, cómo está en lo socioeconómico, en lo tecnológico, en lo cultural, ¿ok? En lo político. ¿Qué es lo que enmarca esa temática? No más. Pero obviamente, pues, eso lo pueden hacer en 10 minutos. Es que yo sé que en lo político, no, pues que no es que yo, pues, revise un poquito, pero no tienen que hacer antecedentes todavía ni nada. Ah, Eso ok, se hace para la siguiente. ¿Listo? ok, listo. Pero sí, pues con la seriedad del caso. Además que si se van a hacer en grupo, pues hagan algo bien. Y también ustedes que están estudiando esta parte de desarrollo multimedia, pues revisen cómo pueden hacer la parte pues del diagrama, ¿no? Del mapa mental, que quede bien bonito y que quede pues con un contenido chévere. Por eso les estoy dando total libertad de que lo hagan en el tema que les interese, que los motive, que, ¿sí? Cada quien mira en qué y tienen total libertad de hacerlo. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Bueno, entonces que pasen buena noche, que descansen. Gracias por la paciencia y nos vemos. Nos vemos la otra semana y yo quedo ahí pendiente pues del correo. Eh, de pronto, como les digo, pues no voy a estar ahí todo el día pegada mirando, pues el festivo no, que es el jueves, pero el viernes sí voy a revisar y cualquier cosa, pues me mandan alguna razón o algo con los voceros. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas Gracias, noches, hasta hasta luego. luego. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.